Estos 10 libros revolucionaron la fantasía. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín. No se te olvide que en este canal hablamos de libros, pero muy enfocados en fantasía y ciencia ficción. También no olvides, y esto no lo he mencionado mucho últimamente, que hace casi un año publiqué mi primera novela de fantasía que se llama Un refulgente mundo ignoto, una novela de fantasía mezclada con la aventura clásica de las novelas del siglo XIX que espero que puedas checar, los links están abajo. Pero bueno, hablemos de 10 libros que revolucionaron completamente la historia de la fantasía. Y vamos a empezar por la épica de Gilgamesh. Ok, no. Vamos a empezar un poquito más en la edad moderna en realidad, porque quiero ver cuáles son aquellos libros que ya sea comercial o creativamente hicieron un cambio enorme en la forma en la que concebimos la fantasía el día de hoy. De una forma en la cual muchos escritores posteriores recogieron aspectos muy particulares de estos autores y que cambiaron el rostro del género con todas sus variantes y todos sus subgéneros como lo conocemos el día de hoy. Entonces vamos por el número 1 y vamos a ver un viejo conocido y adorado de este canal, que es donde comienza esta historia, y es El Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo. Obra publicada originalmente en 1508, novela de caballerías, joya de la lengua española y una de las novelas más influyentes, porque obviamente su parodia es probablemente la novela más importante de todos los tiempos. Pero El Amadís de Gaula, como parte de la fantasía, es una historia caballeresca, literatura de caballeros en la cual sublima, por así decirlo, algunas de las influencias postartúricas que tiene y dulcifica, por así decirlo, mediante mucho tiempo de religiosidad de la Baja Edad Media, la figura del caballero, que normalmente en las sagas épicas, en las sagas nórdicas, por ejemplo, los héroes como Beowulf y demás son más bien como brutos, y vamos a hablar de eso en el futuro, pero acá estamos hablando del caballero, del paladín. Esta es la novela que funda fundamentalmente la figura del paladín. Es una novela importantísima porque tuvo secuelas, tuvo imitaciones, mucha gente se fue a conquistar otros lados con la idea de este libro en la cabeza. Y es una novela súper interesante. Obviamente tiene uno que leer ya una versión un poquito más adecuada al idioma de hoy, pero es súper influyente. Tiene a un elegido, que es Amadís de Gaula, tiene a su hermosa doncella, y él es un hermoso doncel, por supuesto. Y hay aventuras, hay un mago malvado, hay una hada madrina, por así decirlo, que es Urganda la desconocida, hay un calabozo, que son las cámaras defendidas, hay un monstruo, que es el Endriago. Tiene muchas cosas que hoy en día vemos en la fantasía como la conocemos el día de hoy. Número 2. Y esta no es una novela de fantasía per se, pero quiero contarles por qué me parece tan importante, y es Ivanhoe de Walter Scott, la única que no tengo en físico. Publicada en 1819 como parte de ese nacionalismo escocés y del romanticismo que Walter Scott abanderó con las novelas de Waverley. Es una novela que prácticamente, y esto es lo que dicen los críticos, volvió los ojos de la gente hacia la Edad Media. Mucha de la idea que tenemos hoy en día de la Edad Media viene del romanticismo, obviamente el romanticismo que romantizó la Edad Media hasta cierto modo, pero nos trajo, digamos, toda esta historia donde aparece Robin Hood, donde aparece un juicio de brujas, etc. No tiene elementos fantásticos, pero yo no puedo concebir Juego de Tronos, la canción de Hielo y Fuego, sin la influencia tremenda de Ivanhoe, porque esta es una novela histórica escrita en el siglo XIX que habla acerca de la Edad Media inglesa. Entonces, Ivanhoe es súper importante. Y después nos vamos a brincar un poquito con todos estos años por ejemplo, nos vamos a brincar a George MacDonald, porque quiero llegar hasta el siglo XX y vamos a hablar de la hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany. Ahora, este libro no fue tan importante cuando se publicó. De hecho, cayó prácticamente en el olvido cuando se publicó en 1924. Dunsany era un noble, era un diletante, por así decirlo, pero que escribía precioso, y esta es una de las novelas de fantasía con la mejor prosa que he leído probablemente. Y esta novela nos trae en forma de novela por primera vez al reino de las hadas, el reino de los elfos, el reino férico. Obviamente hemos visto a Fairy en otras obras, hemos visto claramente a Fairy en Sueño de una noche de verano de Shakespeare, pero obviamente es una comedia, no es una novela. Pero en esta obra vemos esta idea de los elfos como ya sublimados, ya traídos a la fantasía contemporánea. Este libro fue redescubierto para el público más o menos contemporáneo en los años 60, cuando Ballantine publicó su serie de clásicos de la fantasía. Y hoy en día es un pilar fundamental del género, sin el cual las siguientes obras no las vamos a entender.
Pero de ahí pasemos a algo completamente diferente, porque la cuarta obra, el cuarto libro de fantasía que revolucionó este género son las historias de Conan el Bárbaro, que no son novelas, son novelettes en inglés, es decir, novelas cortas. O más bien son relatos largos, en realidad las novelettes, porque las novelas con doble L son las novelas cortas. Los cuentos de Conan el Bárbaro, publicados originalmente a partir de 1932, son una de las dos fuentes creativas principales de la fantasía contemporánea. La corriente de la espada y hechicería. Si se acuerdan el video en el cual hablamos claramente de las dos escuelas de la fantasía, la escuela de espada y hechicería que tiene todo este trasfondo que obviamente bebe de estos romances caballerescos, etcétera, pero se apoya mucho en novelas, en los Penny Dreadfuls, en la literatura de pulpa, esto es literatura de pulpa claramente, y en la correspondencia con Lovecraft. Viene mucho de esta corriente completamente diferente que es más en Estados Unidos. Y Robert E. Howard, que nos presenta a este bárbaro, este hombre contrario a la civilización, que desdeña la civilización y tiene muchas aventuras y donde se encuentra con monstruos terribles, muchas veces interdimensionales, ahí la correspondencia entre Howard y Lovecraft, es algo muy particular y algo muy diferente. Las historias de los bárbaros, de los héroes tosudos, que beben también de aquellas sagas antiguas, pero que están muy modernizadas con estas ideas al día de hoy. Y hay muchas obras como Fafhrd y El Retornero Gris, y uno de los que vamos a ver acá, que no se entienden sin la influencia de la espada y hechicería, de estos hechiceros malvados, oscuros, que se ponen a jugar con cosas que no deben. Definitivamente esta es una de ellas y es crítico conocer en la historia de Conan el Bárbaro porque es de los libros que revolucionó la fantasía. Ahora sí, ya vamos a llegar a la obviedad. Es obviamente uno que no ni siquiera debería ahondar en por qué es un libro que revolucionó la fantasía. El Señor de los Anillos, publicado originalmente en 1954. Baste decir que las palabras que Pratchett dijo acerca del Señor de los Anillos son que Tolkien es como, por así decirlo, el monte Fuji en las pinturas japonesas. Siempre está ahí a la distancia. Muchos, si no es que la gran mayoría de los escritores posteriores a Tolkien siempre buscaron narrar o relatar la fantasía de una forma en la cual interrogara, homenajeara o intentara contradecir a Tolkien. Obviamente ya no son todos los libros al día de hoy, pero el Señor de los Anillos es la piedra de toque, la piedra clave definitivamente del arco de la fantasía contemporánea. Creo que eso es indebatible, indiscutible. Y pues yo creo que no hay mucho que decir acerca del Señor de los Anillos y por qué revolucionó la fantasía. Aunque, como hemos visto muchas veces, creo que también se exagera la forma o la cantidad en la cual la gente imitó Tolkien en las décadas posteriores. Un mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin, publicado en 1968. Un mago de Terramar es muy diferente porque Le Guin tenía formación, si me acuerdo, de antropóloga, si no corríjanme, pero ella es muy diferente. Ella no era, digamos, una académica de la lengua como lo fue Tolkien, pero ella tenía una filosofía completamente diferente. Se dice que esta es una novela que bebe mental y cósmicamente, por así decirlo, de la fantasía oriental y hablamos del equilibrio, hablamos del Tao. Y Úrsula K. Le Guin obviamente es de las escritoras que digamos que se oponen de cierta forma a la narrativa de Tolkien, que obviamente la narrativa de Tolkien está completamente apoyada en su concepción religiosa, y ella es más filosofía oriental. Y en eso también se caracteriza porque, aunque se nos olvide, un mago de Terramar no son culturas inspiradas en la Europa medieval. Hoy en día es muy común decir toda la fantasía, o la mayoría de la fantasía, o la fantasía más influyente, está inspirada en la Europa medieval, y las primeras que se rebeló contra esta idea fue Úrsula K. Le Guin. En Terramar la mayoría de las culturas son personas de piel oscura, o el equivalente. De hecho, hay vikingos o lo equivalente, pero se consideran las civilizaciones más atrasadas. Entonces, la primera autora que levantó la mano contra esta especie de centralidad europea fue definitivamente Úrsula K. Le Guin, pero también tiene una filosofía diferente, novel en la fantasía que veríamos. Y que además, esta es la primera novela de formación de magos que vamos a ver su influencia posterior. La Compañía Negra de Glenn Cook. La fantasía oscura convertida en el primer grimdark formal. ¿Por qué es importante la Compañía Negra? Porque añade obviamente este trasfondo de haber leído probablemente a Clark Ashton Smith, a Conan el Bárbaro, de Robert E. Howard y demás.
Este es importante porque con un contexto más militar, de ciencia ficción militar, con el cinismo y la dejadez del soldado contemporáneo, muchas veces empujado a hacer tonterías por oficiales incapaces o sirviendo poderes en los que no cree en realidad, nos dio esta fatalidad del grimdark que conocemos el día de hoy. Y es una novela muy interesante, es un poquito áspera, por así decirlo, dicen que las demás mejoran, pero me gustó bastante porque se ve claramente que los hijos de Glenn Cook se apellidan Abercrombie y Erickson, en esta sensación de los soldados que se pasan, no sé, haciéndose bulla, buleándose entre ellos, pero que son completamente cínicos y desesperanzados de la guerra en la que están peleando y no hay virtud, no hay ideales, no hay nada por el estilo, ¿no? El ojo del mundo de Robert Jordan. Miren, mi opinión más polémica de la fantasía, que de hecho fue lo que más me dijeron en mi video de opiniones polémicas, es que no tengo un muy buen concepto de Robert Jordan. Me parece un escritor excesivamente limitado, digamos, en su técnica, por así decirlo, que además escribe algo que hoy en día sería impensable en el panorama editorial actual, a menos que te apellides Sanderson, que se escribe una saga larguísima, larguísima, con libros de cientos de miles de palabras, que va completamente a contrapelo de lo que ocurre el día de hoy en el mercado editorial. ¿Y qué le tenemos que reconocer a Jordan? Que haber escrito una novela que mantuvo enganchados y emocionados a fans por 20 años. Por 20 años, 21 años, que no llegó a terminar él, pero que es una saga de fantasía en la cual es una historia corrida. Si bien en los 80 estábamos teniendo la Dragonlance y demás, o Mago de Raymond D. Feast, eran más como trilogías seriadas o novelas dentro de una saga más grande que tenían arcos autoconclusivos. En realidad esta novela es como la gran fantasía estructurada con un scope, es decir, con un enfoque altísimo, expansivo, completamente enorme, que posibilitó el surgimiento de Sanderson, de Erickson, y también de su gemelo malvado que fue Terry Goodkind, por así decirlo. La novena novela que revolucionó la fantasía, obviamente ya llegamos al Hecatombe de 1996, que es lo que vamos a seguir viendo el domingo, mañana, que es Juego de Tronos de George R.R. Martin. Obviamente el shock que a todo mundo le causó ver a un personaje POV pasándole lo que le pasó en el primer libro del tío Ned con sus errores políticos, fue algo muy impactante, pero es revolucionario en el sentido de que esta es la primera novela de fantasía contraria a esta dualidad épica de vamos a todos a pelear contra el mal, a algo más aterrizado completamente en la política y las maquinaciones de un reino muy complicado de vivir. Justo siempre lo pienso que incluso en las obras más ligeras de este mundo, como en El Caballero de los Siete Reinos, siempre hay algo de que las cosas se tuercen muy mal porque es un reino con instituciones, sobre todo muy oscuras, que no permiten el desarrollo armónico de la sociedad. Y la verdad, esta es una novela muy apoyada en realidad en la historia, apoyada en hechos históricos. De hecho, la considero fantasía construida de la tierra hacia arriba, porque todo está apoyado en la historia real, en la Guerra de las Dos Rosas, en las rebeliones jacobitas. Por ejemplo, ¿qué es Bravos? Bravos está inspirado en el puerto de Rodas, en Grecia. El Coloso, por ejemplo. Muy apoyado en la historia, pero también este devenir histórico es completamente diferente. No piensa en el mito, en realidad es la historia humana, las instituciones humanas, las que constituyen esa historia de grandes bajezas que nos encanta ver cada domingo. Y ya por último, el 10º libro que no podemos no hablar de este 10º libro, que es La Piedra Filosofal. O sea, otra hecatombe, pero esta es la hecatombe comercial. Sus fuentes que van de todos lados, desde obviamente la literatura artúrica hasta la novela típica británica de internados, la novela de formación, las novelas donde hay tanta crueldad infantil como las de Roald Dahl, y ciertamente algo de inspiración en Úrsula K. Le Guin, que no le hacía mucha gracia, por cierto, pero no hay nada con el impacto de Harry Potter. A pesar de todas las cosas que decimos el día de hoy, de todo lo que está sucediendo extrañamente a esta saga, a pesar de que si le rascamos a muchas cosas, en realidad hay temas de world building que no hacen muy sentido, es como decir una bailarina con malos pies, pero que no le puedes quitar los ojos de encima, que no podías parar de leerlo. Y de nuevo, como dijimos hace un par de semanas, tenías que haber estado ahí para atestiguar la hecatombe que fue la publicación de Harry Potter. Bien, esos son mis candidatos a los 10 libros que revolucionaron la fantasía. Cuéntame si se me olvidó alguno o si crees que debía haber puesto otro libro o qué otro libro crees que influyó tremendamente en el desarrollo de este género a como lo vemos el día de hoy. No se te olvide comentar, suscribirte, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.